Vivir en el ayuno en aquellos momentos era estar incomunicado por completo con el resto de la nación. Decir que para poder hablar por teléfono con España se utilizaba el sistema centralita, había que solicitar una llamada y te la podían conceder pues, a las 2 horas o incluso a los 2 días, depende a quién llamaras y quién llamara. Deciros también pues, que la prensa llegaba con un día de retraso, que la televisión que se veía en España era la programación que se veía allí al día siguiente y no toda, de vez en cuando había cosas que no se veían. Y bueno, yo he querido hacer un pequeño homenaje a aquellos saharauis, aquellos pocos saharauis que en aquel momento residían en el ayuno y tenían teléfono. Luego en los campamentos ejercer esa docencia que es necesaria. Están practicando aquí en Huelva y él es un estudiante que reside en Sevilla y poco más de ellos, no sabía contar nada más. Simplemente ellos son los que me van a ayudar con este pequeño homenaje a, por desgracia, aquellos saharauis que seguro que ninguno de ellos pues está respetando, ni siquiera tiene la posibilidad de un corazón de ese tipo que hemos visto anteriormente. Abdallah Mohamed Mizan. Calle Dunas, teléfono 22 33 84. Buenas noches a todos. Abdelhai Mahmoud Baba Ahmed. General Luis 75, teléfono 22 31 29. Abdeslam Mohamed Mahmoud. General Benz, número 5, teléfono 22 39 59. Ahmed Mohamed Ibrahim. Avenida de Cataluña sin número, teléfono 22 31 77. Ali Salim Hamoud Bilal. General Benz 55, teléfono 22 32 28. Bachir Ali Gumin. Avenida Cataluña sin número, teléfono 22 38 12. Bashir Boucheibe Kharbush. Trasera General Eléctrica sin número, 22 30 77. Ibrahim Abdelhai Harushi. Alférez